15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Este es un podcast muy especial para mí. Le he invitado a uno de mis mejores amigos de toda la vida, Miguel Aguirre. Y ha sido interesante porque a través de los años hemos tenido diferentes creencias, pero eso nunca nos dividió, sino que nos llevó a unirnos más y a darnos cuenta que a pesar de todo, llegábamos al mismo punto. Así que espero que lo disfruten. Entonces, tú me entregas la Biblia. Ya. O sea, yo te regalé una Biblia para que te lleves. Tú me regalaste. Ya. Y me acuerdo que era una Reina Valera, porque yo le dije a mi mamá y me dice, es una Biblia cristiana. Ya. Yo no tenía idea cuál era La diferencia. No sabía que existían cristianos o católicos, simplemente me dijo, es una Biblia cristiana. Y tú me llamabas, conversábamos y empecé hasta a dejar de fumar en Estados Unidos. ¿Ya? O sea, entonces esto ya debe haber sido 19 años más o menos. 18, 19 años. Es que ahí es lo que te digo, porque o sea, los dos casi nos jalamos del año. O sea, no sé cómo yo me gradué, no sé cómo vos te graduaste. En verdad fue un desastre en Yo esa entré a época. la universidad Sí, graduarte del sin colegio. graduarme de colegio. Claro. Les prometí a los de la universidad y les dije, les prometo que les traigo el título. Oye, me acuerdo. Y pasé los exámenes, pero ya raspando el examen de física. Y es lo que te digo, o sea, en ese sentido teníamos nos encantaba sentir estas cosas, estas experiencias, por decir así. Lo de la Ouija, lo que nos pasábamos chumados. Y luego, claro, éramos unos vagos. Y de repente yo cambio, o sea, tengo una transformación media heavy. Y vos también tienes esa transformación super heavy después. Posterior. Claro, entonces, obviamente al comienzo era como que, qué hermoso, quiero que el Migue, porque como decíamos, loco, o sea, cuando a alguno le sirve tanto algo, quiere compartirlo, quiere que la otra persona sienta lo mismo. Entonces, en ese momento, más que convertirte, era como que quiero que el Migue tenga una experiencia con Dios, o sea, que algo le pase. Pero luego, claro, tienes vos una experiencia bastante heavy, donde también por completo cambias. Y ahí lo que te digo que todavía mi parte de mi no sé si era la motivación, pero era cómo hago para que el Migue no vaya por el lado católico, sino que vaya para el lado evangélico. Querías ¿cachas? que esté con el pana, o sea... sí, pero también obviamente en ese punto decía, el Migue está viendo a un Dios diferente al mío. Cuando yo ya había vivido mi experiencia... o sea, primero cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia. A ver, como bien hiciste ahorita en toda esta introducción y conversación, hubo un periodo hasta los 18 años, que inclusive me atrevería a decirte, ¿era feliz? Yo te diría, sí, muy feliz. Me faltaba algo en mi vida y te diría que tal vez no, porque tenía lo que toda persona tenía. Sus panas, salir, farrear, todo lo que es normal. Sin embargo, yo en ese momento empecé a caer inclusive en el ateísmo. Ya. Y me empezó a interesar mucho el tema del hinduismo por la universidad en la que yo estudiaba. Ya. Entonces, era como que me parecía interesante el tema del nirvana y cosas así, y coger velas y como que intentar apagar y con mi hermano jugábamos, pero por puro temas de curiosidad. Nunca entendí mucho el tema de la palabra fe, porque siempre tuve un tema racional que no me ayudaba a poder creer en algo que no se podía ver. Sin embargo, por cosas de la vida, mi mamá se enferma. Ella le da cáncer. Mis papás se separan y se empezó a acercar a Dios. Como muchas veces en la vida, en los momentos difíciles, algunas personas o se alejan, otras personas más bien es su refugio. Termina por cosas de la vida en un retiro espiritual y vive una experiencia
bastante fuerte. Inclusive en el retiro, las personas, una prima que estuvo, personas conocidas, pudieron vivir una experiencia en un momento de una bendición en la que ella no podía alzar el brazo porque le habían operado de cáncer y de repente pudo alzar, se fue a ver y está muy bien. Pero más allá de eso, ella va y el deseo de ella era que sus hijos se acerquen a Dios. Claro. Y llegó un día y me dijo, Miguelito. Pero para este punto vos estabas... Cero. Claro. Es más, yo iba y en el cuarto de mi mamá, mientras ella iba y se ponía a rezar, yo agarraba velas y le decía, ve, mira cómo apago con la energía. Entonces se le paraban los pelos, obviamente. O sea, era... ¿Me entiendes? Pero Miguelito, esas cosas no son verdad. Y yo... Pero le apago. Pero ve, o sea, tu mamá, o sea, estaba completamente enfocada en su rosario, en su rezo. En su rezo. Y vos venías a... Y yo llegaba con energías tipo Super Saiyajin, loco, a apagar velas, ¿no? Entonces, obviamente, no sabía cómo decirme que eso no estaba bien. Claro. Sin embargo, ella llega y me dice, por favor, necesito que vayas a un retiro espiritual donde hay jóvenes y te va a encantar y todo. Y obviamente yo en mi racional, yo lo que tenía en retiros era el catecismo del colegio y cosas donde te decían, esto es blanco, es negro, esto está bien, está mal, sin ningún tipo ni de explicación y además aburrido. Claro. Entonces yo decía, meterme 4 días, ni de madres. Es más, había un rave. Literal. ¿Rave en el retiro? No, había un rave en la fecha en la que había el retiro. Entonces era como que... ¿Cómo nos vamos a perder? Claro. No, mamá, no me voy. Entonces me dice, ve, es la última vez que te voy a pedir que te acerques a Dios. Ya. Solamente por regalo de cumpleaños no me des nada. No me festejes. Solo anda. Ya. Y si no te gusta o no estás de acuerdo, no pasa nada. No te vuelvo a hablar de Dios. Y obviamente el rato que te dicen eso, cambia la perspectiva y fue como que son 4 días... Me voy a ir a ver de qué se trata. 4 días de retiro, es larguito. 4 días. 4, de jueves a domingo. Es largazo. Obviamente, era jueves, estaba en la universidad, tenía un pana de la universidad y le dije, oye, mi mamá me está mandando un retiro, ¿te vienes conmigo? Y me dice, ¿estás mamado? Y le dije, a colita, aunque sea, vamos a ver, literal, le dije, aunque sea, vamos a ver peladas, loco. Claro. O sea, me dice que es de jóvenes. Y le convenzo y le llevo. Ah, era mixto. Era mixto. Yeah. Hombres, mujeres. Yo no tenía idea mucho. Solo sabía que iban a ir jóvenes. Yeah. Pasamos por la casa, cogió la maleta y nos fuimos. Y me encuentro en este retiro con panas. Yeah. Entonces ya dije, la cosa va a estar interesante. Pero no te alargo la historia. Después, yo llegué al retiro y cuando me daban distintas charlas, yo lo que trataba de ver era cuestionar. Yeah. Entonces yo alzaba la mano y hacía pregunta para ver dónde le hacía caer. Claro. Pero el tema es que la persona que me hablaba tenía 19 años. Yeah. Y era un tipo que había escrito 3 libros y hablaba con una fuerza, con una convicción y con argumentos racionales que me empezaron a romper los esquemas. Yeah. Porque me empezó a hacer mucho sentido en lo que me decían. Y al fin y al cabo yo salí de ahí, sí viviendo cosas, y perdón, yo me regreso un poco. Le dije a mi mamá, voy con una condición. ¿Le voy a ver a Dios? Me dijo, sí. Yeah. Y le dije, entonces voy. ¿Pero vos creías que ibas a ver o solo fuiste por...? Me dijo, vas a vivir experiencias que nunca en tu vida has vivido. Y vas a ver cosas que no te puedo contar, pero vas a tú poder ver el poder de Dios. Y yo que era de eso, o sea, ver, dije, ok, vamos a ver con qué me encontramos. Claro. No largo para no entrar en detalles, pero vi el poder de Dios en plenitud, en físico y en temas que me cambiaron toda la perspectiva desde el punto de vista de que dije, existe Dios, definitivamente existe el bien y existe el mal. Así de sencillo. Pero número 2, tuve una experiencia interna de tanta paz, un sentimiento, te digo, ni siquiera alegría desbordante, ni siquiera, no, era un sentimiento de tanta livianez, de tanta paz, que yo salí el día domingo y me propuse y dije, yo no quisiera perder esto nunca más en mi vida. O sea, lo que tenía estaba espectacular, pero esa paz,
paz es la palabra. No te hablo de euforia ni de alegría, no. Era un sentimiento de paz y que dije, ¿cómo hago para guardarlo? Claro. Y yo salí y le hice una promesa a Dios y a la Virgen María porque viví experiencias. Y dije, yo voy a hacer el compromiso de hacer todo lo que esté en mis manos para intentar estar en el camino, porque sé que es muy difícil. Pero lo otro está en ustedes. Pero me propuse que iba a intentar. Y salí. Y esto fue cuando tenía 19 años. Claro, y lo que te digo, porque... Y parte de mi... Porque me acuerdo clarito, loco, la época que tuviste estas experiencias. Y ahí fue donde por primera vez hubo algo dentro de mí que por mucho tiempo yo decía, mi camino es el camino. ¿Me entiendes? En el sentido en el que los dos llegamos a un punto, obviamente, dentro de la misma religión cristiana, pero católico, el otro evangélico. Pero para mí sí era este deseo de quiero que el Migue se convierta para que se haga de mi grupo, de mi equipo. Pero después vino el punto en el que dije, a ver, este man tiene una conexión con Dios increíble, está súper bien, tal vez no tengo que convertirlo, ¿me cachas? Ahí fue tal vez la primera vez que para mí fue el decir, alguien más allá de mi círculo o de gente que cree como yo, también está experimentando a Dios de una manera un poco tal vez diferente, pero igual es real, ¿me cachas? Sí, y te digo, y es chistoso. Vos no me querías convertir nunca. No, la palabra no es convertir quizás, porque yo te digo, siempre, yo te digo, desde tus 17 años, yo hasta cuando yo empecé, no mi conversión, pero a conocer a Dios, a tratar de que me di cuenta, antes de topar el tema de convertirte, que tenía 18 años. Pero lo único que conocía de Dios era lo que me dieron en el catecismo. Nunca hice un esfuerzo, ni tal vez me inculcaron de entender, de conocer más a Dios, inclusive a la iglesia. Nunca me di la oportunidad. Y ahí se decía la frase, tú no amas lo que no conoces. Y alguna vez me dijeron, ¿quieres conocer? ¿Quieres amar? Conoce. Y entró este sentimiento de conocer, un deseo de querer vivir muy cercano a Dios. Salgo de ahí y ¿dónde entra esta conexión contigo? Que dije, lo que yo he vivido, no me podía quedar yo con eso. Claro. O sea, era demasiado grande como para que se quede en mí. Y dije, yo me metí en el grupo. Porque en este punto ya eras parte de una comunidad religiosa, por decir así. Sí, de un grupo católico de jóvenes, porque dije, o sea, lo que viví es tan grande que ahora yo quiero ayudar que otros lo vivan. Y estuve años con un amigo, nos íbamos a Guayaquil en bus, con una guitarra, que él era cantante, a hacer un rosario con un grupo de jóvenes, y nos regresábamos después y viajamos a dar un retiro en Santo Domingo, en Guayaquil, jóvenes, adultos, papás, de todo, por un deseo de dar. Porque cada vez que salía ese domingo, agotado, porque eran 4 días, de 6 de la mañana a 11 de la noche, full time, claro. con dinámicas y con mucho movimiento, pero era un sentimiento, te digo, muy, muy lindo. Entonces yo vivía eso y te veía a ti. Y veía que verdaderamente transmitías a Dios. Eras ejemplo, testimonio. Y yo hablaba con mis amigos católicos, con mis amigos del grupo. Y les decía, tengo un pana, o sea, tienen que conocerle. Es espectacular lo que conoce, lo que siente, cómo vive. Era increíble. Pero tenía un deseo que decía, qué espectacular fuera que el Cami esté claro, ahí. en este camino. Era algo similar. Pero no un deseo de convertir, sino de poder claro, estar en ese camino, digamos, juntos. Es una pregunta que yo me hago, loco, porque obviamente lo que nos atrajo tanto para mí, y obviamente creo que fue real, o sea, yo no puedo negar tu experiencia, tú no puedes negar la mía, no puedes negar la experiencia de alguien más, y creo que fue algo real. Pero creo que esa parte sensorial que teníamos nosotros, si se puede llamarle así,
nos llevó a este punto de meternos de cabeza, ¿me entiendes? Tal vez lo que sentíamos en otros lugares lo sentimos acá, pero maximizado. Y ahí la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hubiera sido mi vida si es que cuando yo tuve esta transformación dentro de la religión evangélica, si hubiera ido a tu retiro? ¿Me entiendes? Yo te o sea, digo, probablemente estaría yo ahí, loco. por lo que tú buscabas, por cómo eres y todo, probablemente sí. ¿Por qué? Porque es similar. Tú quizás, y de lo que hemos hablado, tú empezaste en este camino también, cuando empezaste el conocimiento de Dios, pues, hubieron temas sensoriales y de emoción. Lo mismo, Claro. en cierto sentido me pasó lo mismo. Pero aquí hay temas interesantes, que yo creo que el arte de la perseverancia en el camino de Dios es la madurez espiritual. Yeah. Y la madurez espiritual no tiene que ver con los sentimientos. ¿Y qué es para ti ahora la madurez espiritual? Porque obviamente vos también pasaste por algo muy similar a lo que yo pasé, en el sentido en el que te metiste de cabeza. Y para mí yo me metí de cabeza y sí fui un poco extremo. O sea, sí fui bastante extremo. Luego va pasando el tiempo, como tú dices, vas chileando un poquito. Y tal vez no eres tan extremo, hay gente que se queda en esa etapa de ser extremo toda la vida. Para mí sí fue esta evolución. Pero ¿qué significó para ti esto de decir, he madurado espiritualmente? ¿Y cómo, entre comillas, juzgas que alguien no ha madurado espiritualmente? Yo, más que quizás juzgar o no, yo creo que son temas muy personales, ¿ya? Y yo creo que a veces no está mal el tema de emociones, pero no puedes vivir de las emociones, que es otro tema. Porque Dios tiene 1000 maneras para conectarse con Él. O sea, yo viví temas desde personas que tenían una conversión porque tenían una experiencia en un momento de cantar y sentir cosas lindas. Hasta una persona en la que hablábamos, vivía experiencias y nada. Y el momento de simplemente hacer una dinámica de escríbele una carta a Dios. ¿Qué le quisiera decir a ese Dios que inclusive tal vez no creas? No importa, haz como si creas. Escríbele. Y escribe una carta en la que Él te responde. Y la persona ese rato tenía una experiencia. Dios tiene distintas maneras, ¿ya? Y la parte emocional puede ser, para los que necesitan, importante. Pero la madurez espiritual es el entender que el camino de Dios no es de sentimientos, es de decisiones. Yeah. El amor a Dios no es cuánto siento, es si estoy decidido a vivir en el bien, como Él me pide, independientemente de si siento bien o siento mal. Y es exactamente, yo le asocio mucho al matrimonio. Yeah. O sea, la decisión de amar no es lo mismo el sentimiento que tú tienes del día que conociste a tu enamorada, con los nervios y con eso. Eso es un sentimiento, y cuando querías mandar un mensaje y te ibas a ver la primera vez. Claro. Y que solo... Eso es puro sentimiento. Pero después es el amar a la persona tal cual es. El vivir para hacerle feliz a la persona. Independientemente de si sienta cosas espectaculares o no. Pero a mí me llena hacerle feliz al otro. Y en los momentos difíciles estoy. Eso es la madurez. Porque si me baso mucho en el sentimiento, entonces el momento en que estoy con sentimientos fuertes es que... Y oro inclusive mejor. Pero si es que no tengo el sentimiento, entonces me desvanezco. Y con el riesgo inclusive de dejarlo todo. Claro, y ahí justamente la pregunta, porque claro, estamos basados en esto de este sentimiento que tienes, que al final es una perspectiva de un Dios que se te presentó, igual que a mí una perspectiva de un Dios que se me presentó. ¿Me entiendes? O sea, Dios es muchísimo más grande eso, porque aun cuando externamente es lo mismo, sabemos internamente que han habido ciertas diferencias, ¿me entiendes? O sea, justo el otro día conversábamos como para nosotros era una guerra contra los católicos. Y lamentablemente todavía existe eso, de que el católico esté equivocado, el católico no se va a ir al cielo cuando crees en cielo o infierno, el católico es un idólatra, y obviamente nuestro deseo era, una vez más, rescatarlos, o incluso era como que una pelea entre los dos. Pero en cambio para vos nunca fue eso. Claro. Y justo para que me diga esa parte, la segunda pregunta es,
Entonces, dentro de tu perspectiva, ¿cómo llegas a aceptar que la creencia de otra persona, incluso sus emociones, sus decisiones diferentes a las tuyas, no sean válidas o no te lleven a un punto de convicción tan fuerte como la que tú tienes? Ya. Primero, coméntame qué opinas sobre esa guerra media interna que hay que tal vez no sabías o sí sabías. Yo no sabía al inicio. Cuando yo empecé mi conocimiento de Dios, a mí lo que me interesaba era Dios, ¿no? A través, obviamente, de distintas prácticas de la Iglesia Católica, que es donde conocí. Pero a medida que fui leyendo, sí nos encontramos. Y hay un tema que los católicos lo estudiamos que se llama apologética. ¿Y qué es apologética? La defensa de la fe. O sea, defensa de la tradición católica. Desde la tradición, la apologética primero, es el conocimiento de la Iglesia. Desde los primeros pasos. Desde Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, desde ahí hasta los 268 papas que han habido, los cismas en la iglesia, las razones, el porqué, es el conocimiento de toda la historia de la iglesia más allá de la Biblia, ¿no? Después entras en un conocimiento de la Biblia y también tienes una lista que es de la defensa de la fe, que es, sí, nosotros sabemos que hay muchos ataques, inclusive cuando nosotros, digamos, hice misiones en Olón, que nos fuimos con los amigos a tocar puertas por las casas. Claro. Yo iba 2 meses de conocer a Dios, ni siquiera había abierto la Biblia. Simplemente... Con la emoción, con la pasión, con las ganas. No. Íbamos con una Biblia, simplemente íbamos a hablarles del amor de Dios a las personas. No del catolicismo ni de nada, sino del amor de Dios. Y te cuento experiencias. Hablábamos con gente muy pobre. Por ahí apareció en su momento, hablamos con un travesti que nos abrió la puerta y te encontrabas. Y de repente la persona estaba llorando, ¿me entiendes? Pero le hablabas del amor de Dios. ¿Ya? Pero te encontrabas y varias personas nos sacaban la Biblia y te decían... Estás mal por esto. Estás mal por esto. Pero era como... Así, como metralleta. Y por esto, y hable tú, y la cosa. Entonces, claro. Nosotros éramos así. Entonces, aprendimos también a defender. Pero ojo, el objetivo no es ir a convertir a los cristianos, ¿me entiendes? Y que se vengan. Es defender. Y hay un lema o algo que sí tenemos en la iglesia y es... Si tú vives tu fe, independientemente la que sea, y eso te hace feliz, estás bien, te hace ser una buena persona, hazlo, pero hazlo bien. Y en el catecismo, inclusive de la iglesia, que son los fundamentos más grandes, te hablan de que no el católico se va a este cielo que tú me hablabas o al infierno. Cualquier persona, inclusive que no sea creyente de la iglesia, se puede ir al cielo. Pero es un tema mucho de uno con Dios, porque hay personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a una iglesia católica o cristiana ni que les hablen de Dios. Claro. Pero ahí está el ser interior, ¿me entiendes? Que esa persona es buena y hace con amor. Dios es Padre de todos, es lo que creemos. Tu perspectiva no es tanto quiero que la gente, déjame si entiendo esto, quiero que la gente crea como yo, sino quiero que la gente se conecte con Dios, pero tu camino, puedes decir, es la religión católica. Es mi camino porque ahí le conocí a Dios, porque racionalmente entendí y porque yo salí del retiro amando a Dios, pero con dudas de la iglesia. ¿Ya? Porque tú no vas a conocer a la iglesia en un retiro de 4 días. Entonces yo salí con dudas, haciendo preguntas, pero te digo, ¿pero qué pasó? Me metí a estudiar los libros para tratar de ver si es que lograba quitar las inquietudes que tenía en mi cabeza. Miles de preguntas que tenía, desde la confesión de los sacerdotes, desde el Papa, desde el tema de la Virgen María. Tenía muchísimas dudas, pero empecé a leer y a ver si es que encontraba respuestas, y las encontré, verdaderamente, pero respuestas. Yo soy una persona muy racional, Cami, muy, muy objetiva, inclusive en la empresa, de números. O sea, si yo no tengo números, no me convences. Pero encontré en la historia y en los datos, encontré sustento y encontré piso. Pero me costó tiempo. Y ahí topaste un tema, porque sé que en este sentido, un par de veces fui al Rosario,
No, ¿dónde vos? Una vez, obviamente, con un amigo que solo pasó jodiendo y no podíamos ni concentrarnos y con el miedo de que vos nos veas y que nos hables. Pero sé que para vos específicamente esta conexión con la Virgen María es súper fuerte. Es súper, súper fuerte. Para mí, te digo, te puedo dar de mi experiencia. Yo fui católico, mi conexión con la Virgen, con Dios era la Virgen María. O sea, mis viejos en la casa tenían una gruta y yo le lavaba, loco, le ponía flores, rezaba, soñaba con que se me aparezca, con verles llorar, hasta que obviamente dentro de esta guerra interna que hay dentro del cristianismo, me comenzaron a decir que claro, que los católicos no eran verdaderos creyentes, que era toda esta cosa de idolatría, y como que perdí esa conexión, ¿me entiendes? Con la Virgen María, porque claro, te dicen por aquí no es, pero más allá de eso me va creciendo y encuentro otra conexión. Creo que hay muchas conexiones para llegar a Dios. ¿Por qué la Virgen María es algo tan importante para ti? O sea, personalmente, ¿cuál es la conexión que tú has encontrado con ella? Que le puedes decir a una persona que tal vez no ha experimentado o tal vez no entiende cómo puedes conectarte con María, ¿me entiendes? Es una pregunta y bien importante. Y partimos de un concepto. El católico no puede adorar a la Virgen María. Es el primer concepto básico que te dice. Porque solo se adora a Dios. Okay. Se parte de eso. Toda la adoración al Rey de Reyes, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. María la amamos como Jesús la amó, que son cosas muy distintas. Si Jesús amó a su madre, ¿por qué no la puedo amar? Es eso, que nosotros le pongamos flores. No es un acto de idolatría, quizás el poner flores, como un acto per se, porque si no yo estaría idolatrando a mi abuelo que le llevó flores también. Tampoco tener una imagen, porque si yo tengo una imagen de mi hijo, ¿le estoy idolatrando? No, al menos digamos, no, yo no creo que le idolatro, pero me recuerda mi abuelo. Y cada vez que veo la imagen de la Virgen María, me recuerda a esa madre de Jesús. Entonces, primer concepto, que el católico que adora a la Virgen María no es católico, porque no, eso está escrito, es el 1.1, pero a veces nosotros mismos los católicos ni siquiera sabemos de eso, y pensamos y hasta podemos decir, adoro a la Virgen María, pero es por ignorancia, no porque la iglesia lo diga. Número 2, ¿cuál fue mi conexión? Y que me lograron explicar la importancia de la Virgen María. Y fue, ¿puedes tú orar directo con Dios? Sí, y hazlo. Pero, ¿puedes tú orar, hablar con María para que sea tu intercesora, que es la palabra, ante Jesús como madre de Jesús y madre nuestra? Porque queramos o no, María es madre de Jesús y Jesús es Dios. María es madre de Dios, de Jesús, Dios, y por ende es madre nuestra. Yo, Miguel, tal vez no creo que es madre y no te acepto, es mi madre, ¿ya? Y entró el tema que más me impactó a mí, fue cuando me dijeron, ¿qué pasó en las bodas de Caná? ¿Qué hizo Jesús? ¿A quién acudió? María es quien le dice a Jesús, se acabó el vino. La madre acude y ella es intercesora, fue intercesora en ese momento por las personas que estaban en la boda ante Jesús. Entonces, yo acudo a ella por madre, oro a Jesús también. Pero justo eso, o sea, porque más allá de un tema teológico que también podemos meternos en un debate inmenso. Ese es otro, eso es una conversación solo. Obvio, es justamente, o sea, ¿crees que fue por la conexión que tienes tú con tu mami? ¿O crees que te faltaba la parte femenina de Dios para poder...? Porque digo, para mí era así, o sea, yo ahora viendo atrás digo, yo no digo Dios es hombre, para nada, para mí Dios es hombre, es mujer, es todo. Pero sí sé que por qué tenía tal conexión con la Virgen era justamente por eso, porque era la parte femenina bajo mi perspectiva de Dios. ¿Algo crees que tiene que ver eso por lo cual tú eres tan... Más allá de la parte teológica, de la parte que obviamente tienes tus razones, obviamente la Iglesia Católica tiene sus razones para hacerlo, pero
personalmente, internamente, ¿qué Puede, crees que es verás, lo que te puede lleva? ser, tú mencionas algo, y puede ser que psicológicamente el mismo hecho de una madre es madre. Ujú. ¿Me entiendes? Te sientes más cobijado, acompañado, etc. Sin embargo, cuando yo hablo de María, fue mucho el rosario. Esa fue mi conexión entre la Virgen María y con Jesús. Ujú. Porque el rosario que tú estuviste presente pudiera parecer que es una repetición de repetir y repetir, pero no. Depende de cómo cada una persona lo Es tome. el objetivo. El objetivo del rosario es que tú medites la vida de Jesús a través del rosario porque tienes misterios. Ujú. Entonces, tú estuviste en el rosario, tal día no te acuerdes, pero era Me estaban jodiendo todo el tiempo, ¿cómo me voy a obvio, acordar? pero es en este momento y en este misterio, yo voy a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, yo cierro los ojos, yo ese momento, quizás digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, todo, que pero en mi cabeza, yo no estoy enfocado en la repetición. Estoy pensando qué vivió Jesús en el momento de la pasión, Ujú. qué habrá sentido, qué sintió, ¿me entiendes?, en la flagelación, cómo yo puedo calmar esos dolores de Jesús. Entonces, es adentrarte en los misterios de la vida de Jesús a través del rosario. Pero no, el fin no es sentarte como, como grabadora. A repetir. Porque, mi primera pregunta es, ¿y de qué sirve eso? Claro. Si no hay una meditación profunda. Entonces, el rosario yo rezaba todos los días. O sea, el rosario y meditando, ¿me entiendes? Y a veces escuchaba leía el Evangelio, porque decían, a ver, la ascensión del Señor, le abría, entendía y me ponía a meditar. Entonces, eso fue mucho a mí mi conexión, por eso fue que yo empecé a crear los rosarios los miércoles. Claro. Porque, o sea, y creo que volvemos una vez más a esta parte de la parte, si valdría la palabra mística incluso, ¿no? Lo que sientes en ese momento. Pero hay cientos de personas que no se conectan de esa manera. O sea, hay muchísimas personas que, loco, yo he estado en reuniones, en iglesias, en reuniones cristianas, evangélicas, donde la gente se cae, la gente baila, la gente se ríe, la gente tiembla, muchas cosas. Pero otras personas que para ellos no es por ahí, ¿me entiendes? No tienen esa parte sensorial, esa parte mística, por decirlo así. ¿Cómo puede, bajo tu perspectiva, la Iglesia Católica, que hoy por hoy es súper atacada, ¿no? O sea, eso es súper atacada. Es decir, no es novedad todos los escándalos que ha habido de pedofilia y todo esto, el abuso de poder, el manejo del dinero, pero más allá de eso, porque obviamente hay gente que ve y dice, hijo de madre, por acá ni fregando. Tú conoces miles de personas católicas que dijeron, brother, yo no creo en la Iglesia Católica, creo tal vez en un Dios, y comienzan a hablar muchas cosas malas de la Iglesia Católica, pero una persona que no ha tenido esa experiencia sensorial, mística, y al mismo tiempo escucha todas estas cosas en contra de la Iglesia Católica, ¿qué tan relevante puede ser hoy por hoy el catolicismo para ellos? Buenísimo. Solamente, y te aclaro un temita de lo que dije antes. Este tema que yo te hablaba de la Virgen María, pues no es un requisito de católico, es muy personal. Por ejemplo, mi esposa no es tan mariana como se dice. ¿Me explico? O sea, al decir mariana no es tan conectada con la ¿sí? Virgen. Ora más como con Jesús. Yo tengo esa conexión. Y muchos católicos lo tienen, otros no. No es ni una obligación ni nada. Es la conexión que personalmente cada uno pueda tener. Entonces ahí uno oran a Dios Padre, otros oran a Jesús, a María. Pero eso es importante porque no es un must, no es un tema de que tienes que. Ahí está la mamá. Tú vas o no vas, quieres o es así. Volviendo a la otra pregunta. Sí, y efectivamente hay ataques, y son ataques con razón, desde la óptica que no se puede tapar el sol con un dedo. El problema es que a veces nos quedamos en la forma y no en el fondo. Y aquí voy con esto.
La iglesia está conformada por seres humanos como tú y como yo, que no son perfectos y cometen errores. Sin embargo, lo más importante y lo que buscamos nosotros, yo no sigo a mi sacerdote. Yo no sigo al sacerdote de la iglesia que voy. Y lo que él me diga no es palabra de Dios, no. ¿Al Papa? Papa sí. Pero hay temas interesantes y es que la doctrina de la iglesia como doctrina base, eso no lo cambia ni el Papa. O sea, no es a discreción. ¿Me explico? Hay temas de forma que sí se pueden cambiar. Ejemplo, antes se daba la misa para atrás. Y dijeron, hace algunos años en el Concilio Vaticano II, ahora se da para adelante. Y hay gente que se puede escandalizar. O sea, pero, ¿qué pasó hoy? Son temas de forma. Y no pasa nada, eso sí lo pueden hacer. El hecho de que los laicos, nosotros, estemos mucho más involucrados. Antes no, esos son temas de forma. Pero temas de fondo, la tradición y de la iglesia es intocable. Y ahí viene Entonces, ahí es donde entra el tema. Ya no soy católico porque mira lo que hace el sacerdote. Pero es que es como decir, juzgas tú una familia porque el hijo haga tal o cual cosa. Es que está en su es ser humano. Entonces, no lo que diga el sacerdote o lo que diga o lo que haga, va a condenar lo que profesa esto tan grande que es la iglesia, que es el amor a Dios, el respeto al prójimo, el ser una persona hecha y derecha, el ser responsable, el amar a Dios, el ser fiel ante tu esposa, ante todo, y ser un gran padre. Pero es que eso no cambia. Me explico, y no porque yo, que soy sacerdote, hago barbaridades, significa que la iglesia profesa eso. Entonces, esa parte yo pienso que hay que diferenciar. Y con esto te digo, no solo en la iglesia, sino en la vida. ¿Pero crees que una persona no católica estaría dispuesta a escuchar el fondo cuando las formas te opacan? Es complejo. O sea, podrían opacarte. Y no es que quiero ser abogado del diablo, no son preguntas que yo también me hago, no solo del catolicismo, sino del mismo cristianismo. Y lamentablemente, esas cosas alejan. ¿Me explico? Y es normal. Y las personas que sienten eso, es normal. ¿Me explico? Las personas que sienten decepción y que ven y dicen que sienten dolor por lo que ven, es normal. Lo que sienten es natural, fuera antinatura. ¿Por qué la decepción que sentirías si es que en tu casa tú ves que una persona muy querida hace algo malo? Te duele y te decepciona y tal vez te alejas. Entonces, el primer concepto es, eso no se puede condenar. Lo importante ahí es pensar que yo, usted o quien fuere, está siguiendo a Dios, no está siguiendo a las personas. Y ahí, para ir un poquito más ahí, justo el dedo en la llaga, lo que justo vos decías, que al Papa sí le sigues. Y a los sacerdotes y todo, digamos, a todos, ¿me explico? Sí. Sin embargo, si yo creo en algo, por ejemplo, un dogma importante, digamos, de la iglesia, que es la confesión. Y hay un sacerdote que aparece y dice, ya, la confesión no es válida. O sea, la palabra del sacerdote no está por encima de la doctrina, que es mucho más grande. Justo ya voy. Tú me dices que somos humanos y que ese es el problema hasta cierto punto. Pero esa dogma también sale de los humanos. Eventualmente los humanos fueron quienes los escribieron o determinaron eso. ¿Cómo puedes, y es una pregunta un poquito difícil, cómo puedes confiar en ese dogma, en esa tradición, a pesar de la humanidad de quienes escribieron eso? Y hay un tema importante, y entramos a un fundamento y un pilar importante de la iglesia, que es la Biblia. Porque creemos que si bien no es que Dios cogió el lápiz o la pluma y escribió, es palabra de Dios. O sea, está ahí, ¿no? Entonces, todo lo que son dogmas que yo creo como fundamento están sustentadas en la palabra de Dios. Entonces, al estar sustentadas, digamos, en la palabra de Dios, y aquí hay un concepto que es espectacular, que fue otro de los temas que me convenció. La palabra y la Biblia per se es un documento que puede ser interpretado por los que estamos aquí de distinta manera, por cómo tú lo leas, inclusive por el momento en que lo lees. Y en la Biblia dice, en una parte, que quizás
Si es que tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Ujú. Porque es preferible sacarte un ojo en esta vida que no entrar en el reino de los cielos. Pero es que eso interpretado desde el punto de vista literal, entonces el día de mañana miré a alguien alguien picarescamente, entonces me va a sacar el ojo. Ujú. Estoy poniendo un ejemplo literal Uy. de lo que es. Sin embargo, aquí, ¿qué me ayudó a mí? Es que hay 3 conceptos que son importantes que te ayudan a ver cómo interpretar. La Biblia per se no puede ser el único documento. Ujú. Es la Biblia, es la tradición y el magisterio. El magisterio. Son 3 pilares. ¿Qué es el magisterio? Es toda la historia que tú tienes de interpretación desde el primer papa para nosotros, que fue Pedro. Ujú. Hasta Francisco. Okay. Son 268 con nombre y apellido, ininterrumpidamente, desde Pedro. So, ustedes tienen la Biblia, tienen la tradición y las personas que complementaron eso. Es todo lo que es importante, es cómo la palabra, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cómo se complementa y le das la firmeza a través de las personas que lo escribieron. Uh-huh. No es lo mismo interpretar, que yo interprete con Camilo, que escribió un poema. Uh-huh. Si yo tengo directamente, ¿no es cierto?, desde Camilo, que interpretó el poema, yo sentí esto y pasó por esta razón, a que una persona que ni siquiera habló contigo lea y se interprete. ¿Me explico? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese lineaje de 268 papas desde Pedro es una cadena de historia, de documentos escritos de hace mucho tiempo, que hace que este pensamiento, o todo lo que es del magisterio, que es en lo que cree la iglesia, no dependa de un papa. ¿Me explico? O sea, estos temas tan trascendentales no puede el Papa Francisco venir y cambiar. Puede cambiarlo de forma. ¿Me explico? Pero no puede cambiar lo de fondo. Y ahora, bueno, porque más allá de, claro, esa es la historia obviamente de la Iglesia Católica, pero si vas un poco más viéndolo en perspectiva, ¿cuáles son aquellas cosas de ese dogma que realmente te han atraído a ti? Que dices, yo creo en esto porque veo estas características que me han llevado a conocer o a creer en este Dios. A ver, dentro de los dogmas, yo creo que... Ok, ¿cuál es esa cosa que es tan, ¿cómo se dice?, que te llama tanto la atención del catolicismo como para decir, voy a dedicar mi vida a esta religión? Que para mí no es una creencia, es un estilo de vida. ¿Y qué es ese estilo de vida? Es esa propuesta de mi día a día, hacerlo pensando en lo que Cristo o Jesús nos invitó a nosotros, que es el darte. Uh-huh. El darte a los demás, no necesariamente en un retiro, no necesariamente en la parte religiosa, sino la importancia de yo darme en mi familia, darme a mi esposa, darme en el trabajo, es dar. Eso incita mucho el tema de la religión católica, es nuestro pilar. O sea, ser alguien muy humano. Muy humano, las formas de conexión con Dios, uh-huh, a través de todo lo que he aprendido, desde una oración en mi casa, que yo para conectarme con Dios no tengo que ir a una iglesia un domingo. uh-huh. Yo ahorita, en este momento, estoy conectado con Dios. Estamos conectados con Dios. Estamos orando en este momento, porque estamos hablando de Él desde mi casa, en el trabajo. O sea, eso es una de las formas de conectarse con Dios a través de un estilo de vida. La Eucaristía. Yo voy a misa un domingo, no porque me digan sí o no, es porque es un momento que yo quiero dar un espacio a la semana presencial, porque para mí la Eucaristía es importante. No vamos a entrar en detalles, porque topamos temas extremadamente profundos, que puede haber 2 horas de conversación, pero
pero yo creo firmemente que Cristo está en la Eucaristía. Y he visto físicamente, he visto de cosas en las que no solo por un tema de pensamiento, de fe, sino sé. Claro, y el momento en que yo puede voy quitar eso. y comulgo, yo sé que Dios está dentro de mí. Pero es personal, me explico. Y en eso creemos los católicos. Y sé que en un grupo de oración puedo también estar, o en una visita, en un momento que esté el Santísimo y quiero ir a estar solo un rato con Él viéndole. Entonces, todas esas cosas y ese complemento es lo que a mí me ayuda, me complementa en mi vida para poder tener esta vida espiritual de altos y bajos. ¿Me explico? Pero de que estoy 100% convencido de que ese es el estilo de vida que quiero seguir. O sea, asemejarme a lo que... Eso es lo que te atrae y eso es lo que crees y quieres ir. Sí. ¿Y tú crees honestamente que el cristianismo, llamándolo más grande que solo el catolicismo, sino sus ortodoxos, católicos, protestantes, crees que la esencia del cristianismo en verdad tiene el poder para cambiar a las personas, para cambiar un mundo? ¿Crees que la esencia de esta religión es capaz de que el mundo realmente sea diferente, o lo ves más como estoy aquí, que pase rápido para ver qué viene después? 3000%. ¿3000% qué? Que puede cambiar. Y además, te digo, ¿por qué cambia? Porque yo creo que, hablando del cristianismo, porque yo creo que Dios convierte un corazón en una iglesia católica, puede convertir el corazón en una iglesia evangélica, puede convertir, y Dios no es excluyente, ¿no? Pero lo que hace Dios y la religión cristiana no es, yo le veo, no es un tema mental, transforma corazones. Y cuando logra transformar un corazón, la fuerza es como un tsunami. El problema es que a veces está acá, ¿me entiendes? O sea, pensamos que el conocimiento es lo básico. Y quizás caemos en teólogos que mientras más leo o me conozco, siento que estoy más cerca de Dios. Pero es mucho más la transformación del corazón. Me explico, es el dejar que Dios entre en el corazón de uno. Y si Dios entra en el corazón de una persona y la transforma, esa persona va a cambiar, y por ende obviamente el mundo va a cambiar. Porque el rato que tú cambias tu corazón, tú ya no estás pensando solo en ti. Tú quieres pensar en el otro. Es lo que hablábamos, que tú me decías. Yo quería convertirte porque quería que tú vivas la experiencia que tuve. Es porque Dios te tocó el corazón, no te tocó la mente. Te transformó el corazón. Si no te hubiera tocado el corazón, no estuvieras aquí. Y claro, o sea, y justamente porque ya se nos ve el tiempo, pero o sea, lo interesante aquí es ver cómo tal vez en algunas cosas tenemos perspectivas bastante diferentes, y no se trata de ver quién está en lo correcto y quién está equivocado. Es más, creo que nuestras perspectivas son más similares que las diferencias, o sea, definitivamente por el mismo hecho que los dos nos consideramos cristianos, pero algo que sí, y me encanta este tipo de conversaciones, incluso contigo, porque eres, como te digo, muy apegado a mis creencias, es ver esto de que algo que sucede en ti, que tú lo viviste y que lo vives diariamente, es imposible para mí negarlo. Es imposible para mí poner y decir el cambio que tuviste en tu vida, la manera en la que tú llevas tu vida, incluso cómo eres ahora, una persona completamente responsable, muy exitoso en lo que haces, una familia increíble. Creo que todas las personas que te conocemos tenemos solo palabras increíbles de decir de ti. Y para mí sería imposible poderme aquí a discutir contigo de por qué tu perspectiva de Dios está equivocada. ¿Me entiendes? Y creo que algo que fue hermoso durante todos estos años ha sido la conexión que ha habido entre nosotros, que no hemos visto las diferencias, sino lo que nos une. Y nos ha llevado hacia allá. Es que no nos quedamos en la forma. Y tú dices un tema fundamental, y es las bases de todo. No deberíamos ni estar peleando ni el católico con el cristiano evangélico, llámele, y viceversa.
Más bien, si es que tú ves que tu hermano cambió su corazón, que está feliz, está haciendo el bien, alégrate y agradece a Dios. No es donde estés. Quizás, y yo insisto, sentarnos a conversar de si es que hay una verdad, quizás sí. ¿Me explico? Pero mi objetivo no es ponerme a pelear contigo y convencerte y decirte si estás equivocado o no. Si es que te veo que eres un hombre de bien y, como te he dicho, ejemplar, ahí está la obra de Dios. ¿Qué queremos? Y que hay sobre, porque justo a donde iba es esas dos perspectivas bastante limitadas dentro de un Dios ilimitado, me refiero a eso. Limitadas digo porque siempre vamos a tratar de hacerlo Dios a nuestra imagen y semejanza, definitivamente. Yo creo que Dios es mucho más grande. ¿Cómo llegar a conciliar esto no solo entre cristianos, sino que tienes muchas religiones en el mundo, los cuales pueden sentarse en este mismo lugar y dar una versión o una realidad de sus vidas de cómo experimentaron a Dios y cambiaron? Y en vez de estar diciendo, tú eres cristiano y yo soy católico, te pueden decir, tú eres musulmán, yo soy judío, yo soy budista. O sea, sin importar el número de religiones que haya, siempre va a haber alguien o personas que van a decir, mi experiencia con lo divino, mi experiencia con Dios me transformó y nadie puede negar. ¿Cómo crees tú que podemos llevar este abrazo o esta reconciliación más allá de aquellos que nos consideramos cristianos hasta cierto punto? Inclusive de otras religiones. Mete otras religiones. Y la primera palabra se llama tolerancia. Y la tolerancia no significa necesariamente la aceptación. No es que porque tú crees distinto y te tolero, yo estoy aceptando, para nada. Pero respeto a tu pensamiento. Y si estoy sentado ahorita con un cristiano, musulmán, ateo, la primera cosa es que yo te respeto. Número 2 para mí es, esto no se trata de convencer. O sea, el primer error que cometemos es que entre religiones nos intentamos convencer. Cuando creo que el tema más importante es, cambia tu vida. Sé un testimonio, más de lo que digas y hables, vívelo. Porque si tú lo vives y eres testimonio, vas a traer. Dice una frase, que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cualquier persona de cualquier religión que quiera convencer a alguien, como dicen, lo dijo uno de los papas, que no sé si fue Juan Pablo II, si es que eres musulmán o de otra religión o de lo que fuere, vívelo, pero si lo haces, vívelo bien, ¿ya? Entonces, ahí se acaba, Cami, el convencernos, el estar peleando si estamos bien o mal. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú vas a regresar a ver y vas a decir, como pasó, y que no te lo tomes, pero, oye, yo quiero, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué tiene esa persona que se le ve tan feliz, tan en paz, que le va tan bien, que en las dificultades logra salir? Eso tiene que ser el imán y la miel, ese del amor de Dios. Eso es lo que atrae, no el convencimiento de decir si estamos bien o mal. Y Dios dará su obra, creo yo. No, y Miguel, qué hermoso, loco. Sé que nos podríamos quedar hablando horas de algo que te digo que yo lo que más resalto de nuestra amistad es justamente esto de, a pesar de las diferencias, nunca cambió nuestra amistad. Y eso me parece increíble y mi sueño es que no solo sea contigo, o sea, personalmente, sino con todas las personas de diferentes creencias, porque sí creo que mi punto de partida de mi fe es Jesús. Sin embargo, creo que Dios es extremadamente grande como para limitarlo a una perspectiva. Pero para terminar, Miguel, me encantaría hacerte una última pregunta. Han estado poderosas las preguntas. Esta también es muy poderosa, pero sé que aquí es donde realmente puedes ir a lo más profundo de ti. Es, si podrías definir a Dios, es algo súper difícil porque acabamos de hablar de un Dios ilimitado, pero ¿qué es Dios para ti? La palabra quizás que es un poquito efímera, ¿no? Es amor, pero la siguiente pregunta es,
que es el amor. Ujú. Y creo que es la capacidad de darse al otro sin esperar nada a cambio. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque creo que es lo que hizo Jesús. O sea, Él se subió en cierto sentido esa cruz. Por amor, esperando quizás estar eternamente con nosotros, pero sin esperar nada a cambio. No es que dijo, si es que ustedes no cambian de vida, no me subo. No, eso creo que es. Entonces, a la fin y al cabo, eso es lo que es difícil, porque soy un egoísta, porque me cuesta, porque soy un cómodo, pero creo que es lo que aspiro. Y mi meta es lograr en el día a día tratar de poder darme. Eso es, Dios. Y me encanta, Vic, me quedo con esa frase, dar sin esperar nada a cambio. En verdad, loco, gracias. Sabes la emoción que tenía de hacer un podcast contigo, loco. Hemos conversado tanto estos temas, pero creo que era chévere que más personas también puedan escuchar que es posible tener diferencias y seguir en esta amistad. Así es que gracias, Miguel, y por muchísimos años más de amistad, loco. Salud, mi querido Cami, muchas gracias.